Soy Brooke Chandler, tengo 36 años. Solía creer que si trabajaba lo suficientemente duro y guardaba silencio, la lealtad hablaría por sí sola. Pero entonces llegó un correo electrónico la mañana después del funeral de mi madre: desocupa tu escritorio al final del día. Nadie llamó, ninguna condolencia, y comprendí algunas desapariciones no necesitan ser gritadas. A veces una línea en blanco en una invitación a una reunión basta para hacer que alguien desaparezca. Nunca imaginé que el silencio pudiera hablar con tanta claridad. La mañana después del funeral de mi madre me senté sola en el asiento del conductor de mi auto. Mis dedos rozaron el volante de cuero gastado recorriendo la tenue impresión de un anillo viejo, que siempre usé en realidad su anillo que ahora descansaba en la cómoda en casa. Me dije a mí misma que volvería temprano a la oficina. Una prueba de que la ausencia no debilitaría mi compromiso, de que mi trabajo importaba aunque la vida exigiera mi presencia en otro lugar. El teléfono vibró de repente rompiendo el silencio. La pantalla brilló con un mensaje de Greg Sanders. Dudé antes de desbloquearlo como si me preparara para un viento que ya sabía que me helaría. El asunto del correo era breve. Acción inmediata requerida. Leí las palabras de nuevo más despacio esta vez. Desocupa tu escritorio al final del día. Incumplimiento en mantener presencia adecuada durante periodos operativos esenciales. La frase se repitió en mi mente como una máquina fría. Periodos operativos esenciales. 3 días de permiso por duelo aprobados completamente ignorados. Sin advertencia. Sin conversación. Solo una línea de texto precisa e inflexible. Abrí mi agenda deslizando los dedos por la página donde estaba marcado el permiso aprobado por el mismo Greg. El sello formal de la oficina resonaba en tinta negra: permiso por duelo aprobado. Una promesa ahora vacía. Presioné imprimir y vi las palabras del correo aparecer en la hoja claras y definitivas. La doblé con cuidado como si preservara una reliquia frágil y la guardé en mi bolso junto al programa descolorido del funeral, aún con el leve aroma a lirios en sus bordes. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «Brooke, ¿qué está pasando?». La voz de Samantha sonaba incrédula mientras entraba con los ojos posados en las cajas medio empacadas dispersas sobre mi escritorio. Su expresión fluctuaba entre la confusión y la preocupación. La miré fijamente. Me despidieron, porque mi madre murió. Sin lágrimas, sin protestas. Solo la verdad desnuda, suspendida entre nosotras como una grieta en el cristal. Ella parpadeó buscando palabras. Yo no ofrecí ninguna. El silencio se instaló en la habitación denso y pesado. El suave murmullo de la oficina que despertaba flotaba por la ventana, el lejano ruido de los elevadores pasos sobre el piso, de baldosas ajeno a la fractura que se profundizaba dentro de estas paredes. Puse mis manos en mi regazo, dejando que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para decirlo todo sin emitir un sonido. Creía que la lealtad era un escudo. La oficina se había vaciado hace horas, el zumbido de las luces fluorescentes reemplazado por el suave tecleo de mi teclado. Estaba sola, armando los últimos detalles de la propuesta Thompson, páginas de cifras y pronósticos cuidadosamente dispuestas. Otros se habían ido, sus sillas empujadas hacia atrás, y los monitores apagados, pero yo permanecí sin querer dejar que el trabajo esperara. Recordé la pila de tarjetas de cumpleaños sobre mi escritorio, la caligrafía cuidadosa de mi letra, en cada una destinadas a la celebración de Monica Reed al día siguiente. Las había reunido una por una doblando pequeñas notas junto con los saludos impresos. Pequeños actos pensados para coser un frágil sentido de pertenencia. El silencioso ping de mi teléfono rompió el ritmo. El mensaje de Greg parpadeó en la pantalla: «Eres firme». Una frase simple, pero su peso permaneció más tiempo que las mismas palabras. Había rechazado un viaje a casa para Acción de Gracias, prefiriendo en su lugar finalizar el análisis de datos de clientes. Su aprobación se sintió como un reconocimiento silencioso suficiente para seguir adelante. Al mirar atrás, revisé esos recuerdos como fotografías desvanecidas, momentos no expresados, pero cargados del peso de la expectativa. No hablé, no me negué ni rebelé. Había aprendido el lenguaje de la paciencia y el arte del silencio, esperando que la perseverancia fuera suficiente.
Recordé el correo que aprobaba mi permiso por duelo, una línea breve añadida por Greg. La familia viene primero, por supuesto. Esa frase resonaba ahora con un eco vacío. Mis ojos se posaron en el pequeño cactus junto a mi monitor, sus espinas afiladas pero contenidas dentro de una maceta frágil. Había sobrevivido meses de abandono y aire seco silenciosamente resistente. Extendí la mano envolviendo mis dedos alrededor de la maceta, anclándome. Lentamente comencé a recoger los fragmentos de mi espacio de trabajo, doblando las tarjetas de cumpleaños, deslizando la foto grupal enmarcada dentro de un sobre gastado. La planta suculenta, las notas dispersas, una taza de café medio vacía con un tenue anillo manchando su base, todo guardado en una caja de cartón. No había prisa ni resistencia. Solo una quietud medida, un cierre de capítulos escritos con devoción silenciosa, más que con desafiante estruendo. Coloqué la caja sellada cerca de la puerta, su peso más pesado que su contenido. La habitación contuvo el aliento. Elegí el silencio. Había entendido mucho antes de este momento cómo funciona la invisibilidad. El comunicado de prensa salió la primavera pasada. El acuerdo Westview fue el mayor logro de la empresa ese trimestre. La foto brillante mostraba a Greg y a los otros hombres de su equipo, sus rostros en el centro y al frente. Yo estaba justo fuera del marco, la que había detallado cada negociación hasta altas horas de la noche, pero mi papel estaba enterrado silenciosamente en la letra pequeña, etiquetado solo como apoyo de equipo. La frase resonaba hueca en mi mente, como susurrada a través de una puerta agrietada. Más tarde ese año, en la fiesta por el 5º aniversario, cada colega recibió una placa conmemorativa por su tiempo y servicio. La mía fue un correo electrónico, un agradecimiento genérico, sin nombre, sin firma, solo una línea breve enterrada bajo anuncios corporativos. Lo imprimí, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en mi escritorio. La ausencia de mi nombre como una omisión tácita tallada en la tela de ese día. Cuando Mónica obtuvo su ascenso a asistente de gerente, los elogios fluyeron libremente. Una persona proactiva, ascendiendo rápidamente, decía un correo. Recordé las incontables horas que pasé guiándola revisando datos, repasando comunicaciones con clientes, ofreciendo orientación silenciosa. Sin embargo, nadie reconoció que el camino que ella recorrió fue iluminado en parte por mi propia sombra. Sostenía un pequeño trozo de papel arrugado, una vieja tarjeta de cumpleaños con los bordes desgastados por meses guardada en mi cajón. La letra era mía limpia y deliberada, aunque la tarjeta no tenía nombre de destinatario. Fue uno de muchos gestos que hice con la esperanza de tejer lazos entre colegas ahora desvanecidos en el anonimato. Junto a ella yacía un clip doblado usado una vez para sujetar informes importantes al tablero de presentaciones para clientes. Recordé el momento agudo en que Greg lo quitó tirando mi cuidadosa. Aparté los gráficos organizados para sus propias imágenes más fuertes y audaces. La forma torcida del clip parecía cargar con el peso silencioso del borrado pequeño pero innegable. Me senté en mi auto el crepúsculo deslizándose a través del parabrisas. Mis dedos rozaron los bordes de una pequeña maceta de cactus a mi lado, las duras espinas de la planta, un testimonio silencioso de resistencia. Coloqué con cuidado la tarjeta y el clip doblado dentro de una pequeña caja junto al cactus. No quería recordar estas cosas. Sin embargo, plegarlas juntas en un solo espacio era una aceptación tácita. La caja se cerró suavemente. El silencio se asentó como siempre lo hace. Nunca esperé que la ausencia tuviera un peso tan preciso. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, el sonido se perdió entre las frías paredes de la oficina de recursos humanos. Me senté frente a Natalie Brooks, sus dedos listos sobre el teclado, el tenue resplandor del monitor reflejándose en sus gafas. Entre nosotras yacía una delgada pila de papeles, un paquete de despido tan clínico como la misma habitación. Desdoblé la primera hoja. 2 semanas de indemnización. El lenguaje era firme e impersonal, sin atisbo de arrepentimiento, sin reconocimiento de los días que pasé junto al cuerpo inmóvil de mi madre, sin mención del permiso concedido, sin mención de la pérdida, solo cláusulas frías y restricciones vinculantes.
Un acuerdo de no difamación insistía en que guardara silencio. Otro me prohibía unirme a competidores por 6 meses, una correa silenciosa colocada sin ceremonia. Natalie levantó la vista, su expresión traicionaba un destello de incomodidad. El correo que acababa de leer estaba abierto en su pantalla. Solo un correo, sin advertencias previas, sin planes de desempeño. Las palabras flotaron brevemente entre nosotras afiladas como escarcha. Encontré su mirada y asentí con voz baja y firme. Ellos tienen sus derechos. Yo también. Sin amargura, sin defensa. Solo un hecho. A través de la mampara de vidrio alcancé a ver el río Cascade fluyendo muy abajo. Recordé estar allí con mi madre, el agua fría lamiendo nuestros pies mientras ella guiaba mis manos con la caña de pescar. Su voz resonó suavemente en mi mente. El río se mueve, Brooke, pero las piedras permanecen firmes. Doblé las páginas con cuidado, los bordes crujientes, susurrando en la quietud del cuarto. Deslicé el contrato dentro de mi bolso, junto a un cuaderno de cuero gastado, el lomo agrietado, las páginas llenas de pensamientos silenciosos de años pasados. El aroma del cuero envejecido era tenue pero reconfortante. Más tarde, sola, redacté un correo final, acceso a la cuenta removido como solicitado. Saludos. La brevedad fue deliberada. Sin disculpas, sin explicaciones. Presioné enviar y cerré mi laptop con un clic apagado. La carga se alivió, pero el espacio que quedó era más frío que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El silencio se posó sobre mí más profundo que la ausencia de sonido, un testimonio silencioso de la finalización. A veces seguir adelante significa aceptar lo que el mundo elige olvidar. Y a veces significa convertirse en la piedra que perdura bajo el río que fluye. Avancé por el vestíbulo como si ya me hubiera ido. Las caras aparecían fugaces, rápidas e inciertas. Luego se alejaban como sombras evitando la luz. El habitual murmullo de conversaciones fue reemplazado por un silencio denso. Nadie habló, ninguna mano se extendió. Solo miradas bajas y asentimientos rígidos, una admisión silenciosa de que lo que alguna vez fui había sido borrado. No me detuve. No giré para encontrar sus miradas. Mis pasos resonaban suaves y constantes en el piso pulido, firmes como un metrónomo marcando una despedida que nunca pronuncié. La vibración en el asiento del pasajero llamó mi atención. El teléfono brillaba con el nombre de Eric. ¿De verdad te dejaron ir? Su voz temblaba en el silencio. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje de Rebeca. Si necesitas algo, solo dilo. No puedo creer esto. Dejé que las llamadas quedaran sin contestar con las yemas de los dedos rozando el cuero gastado del volante. El leve aroma a café viejo flotaba en el aire dentro del auto, un recuerdo sutil de noches largas y reuniones apresuradas de momentos donde el cansancio se encontraba con la determinación. Apagué el teléfono, la pantalla se volvió negra como un telón que cae en un escenario. Más tarde me encontré estacionada cerca de un parque viejo que había visitado hace mucho, donde los árboles proyectaban largas sombras sobre los bancos desgastados. A mi lado reposaba una caja de cartón con los bordes deshilachados pero empacada con cuidado. Dentro yacían pedazos de una vida pasada, una foto grupal enmarcada, un pequeño cactus que había sobrevivido al abandono y un clip doblado retorcido como las fracturas silenciosas en la historia que viví. Deslicé cuidadosamente la foto fuera del marco, el vidrio frío resbalando entre mis dedos. Guardé la imagen en mi bolsa doblando recuerdos en tela y cuero. El marco vacío, hueco y olvidado lo dejé atrás apoyado contra la madera gastada del banco. Dentro del departamento, que había rentado un espacio modesto junto al río, la luz se derramaba suavemente sobre los pisos de madera desnudos. La habitación era austera, reducida a lo esencial, un eco de lo perdido y un espacio esperando lo que podría venir. Pasé las yemas de los dedos por los bordes irregulares de la maceta del cactus. Sus espinas se erguían afiladas, firmes, un testimonio silencioso de resiliencia. No pronuncié palabra, ninguna promesa ni súplica. Solo el sonido del silencio llenando los espacios entre la pérdida y los lentos movimientos de lo que vendría después. El silencio me sostuvo. Fue suficiente. Me rendí al lento paso de los días sin expectativas. El despertador quedó intacto sobre la mesita de noche,
su tic-tac silencioso engullido por la calma que llenaba el cuarto. No perseguí el tiempo ni la urgencia. Ningún correo apremiante reclamaba mis ojos o pensamientos y dejé que el silencio creciera sin resistencia. Las mañanas comenzaban con el suave ritual de preparar té en la vieja tetera de porcelana de mi madre. El frágil recipiente vidriado y desgastado conservaba el calor como un recuerdo. Vertía el líquido ámbar cuidadosamente en una taza con una astilla, sin añadir azúcar ni crema. El sabor amargo era un recordatorio de las cosas sin adornos simples y honestas. Cada día desplegaba un cuaderno en blanco, sus páginas intactas, acogedoras, pero sin marcas. Deslizaba la pluma suavemente por el papel anotando fragmentos de pensamiento, observaciones fugaces de la luz cayendo sobre el suelo, el susurro del viento a través de la ventana, el peso de los momentos tranquilos. Mi escritura no era un plan ni un objetivo, sino una suave conversación conmigo misma. Cerca de la ventana, el pequeño cactus permanecía arraigado en su lugar, sus espinas firmes frente al abandono. Nunca lo movía como si anclara la quietud a mi alrededor un compañero silencioso. Una tarde caminé despacio hasta la orilla del río Cascade. El agua se movía sin prisa, fluyendo suavemente alrededor de piedras lisas gastadas por el tiempo. Me paré en el lugar que mi madre una vez me mostró con la sensación de la caña de pescar firme en mis manos. Su voz resonó suavemente. El río fluye, Brooke, pero las piedras permanecen firmes. No sentí dolor ni anhelo mientras estaba allí, solo una leve ligereza, como si la corriente se hubiera llevado algo que ya no necesitaba sostener. De regreso en el departamento, mi teléfono sonó suavemente. Un correo de Julia Bennett esperaba. Café. El asunto parpadeó en la pantalla simple y abierto. Cerré la laptop sin responder. Me dirigí al balcón, apoyé las manos en la barandilla y respiré la quietud que me rodeaba. No siguieron palabras. A veces el silencio mismo es un comienzo. Ahora escuchaba la noche de manera diferente. Su quietud llevaba significados que no estaba preparada para descubrir. El reloj se acercaba a las 10 cuando mi teléfono rompió el silencio. En la pantalla parpadeó un buzón de voz, el nombre de Richard Monroe, claro pero distante. Su voz era cautelosa, mesurada, una mezcla de algo no dicho e intención cuidadosa. Brooke, acabo de enterarme. Greg nunca lo mencionó. Tenemos que hablar. Las palabras quedaron suspendidas como un puente tentativo frágil, pero ofreciendo un paso. Minutos después llegó un mensaje de Angela Ford, claro y controlado. El grupo Thompson está molesto. No pueden encontrar tus reportes. Su tono llevaba urgencia no por mí, sino por lo que faltaba los hilos frágiles que mantenían los acuerdos de la empresa deshaciendo sin mi mano. Poco después, un correo del equipo legal de Peak Valley llegó a mi bandeja. Frío y formal, me recordaba la cláusula de no competencia a la que estaba sujeta, exigiendo confirmación de cumplimiento. La fraseología estéril subrayaba la creciente distancia entre quien era y lo que ahora consideraban. Abrí la laptop con cuidado deliberado. La pantalla iluminó una carpeta que había cuidado por mucho tiempo, análisis de clientes, informes, de datos, documentos estratégicos. Cada archivo, un hilo en un tapiz silencioso de trabajo, construyendo cimientos sin alarde. No borré la carpeta, tampoco la compartí. En cambio la renombré archivado, un sutil gesto de cierre, sin borrado, un giro silencioso de página. Un leve anillo de café marcaba la madera gastada de mi escritorio, una mancha obstinada, testigo silencioso de incontables noches largas y planes susurrados. Permanecía inquebrantable al tiempo o a la limpieza. Más tarde apareció un correo de Julia Bennett, simple, sin adornos. Café. Me detuve en el mensaje con los dedos aún sobre el teclado antes de escribir una respuesta medida. Hablemos. Sin prisa. Sin explicación. Solo una puerta entreabierta. Pensé en el río donde mi madre me enseñó paciencia, el agua fluyendo constante, implacable, pero las piedras debajo permaneciendo firmes. Su voz resonaba suavemente en mi mente. El río se mueve, pero las piedras permanecen firmes.
En esta corriente cambiante estaba aprendiendo a ser una de esas piedras resistente, estable e inquebrantable frente a fuerzas que buscaban arrastrarme. Y así elegí el silencio. No como rendición, sino como fuerza paciente esperando lista para ser conocida en mis propios términos. Reconocí que algunas decisiones resuenan más fuerte en el silencio. La oficina de Summit era modesta. Sus paredes de vidrio invitaban la luz más que imponían grandeza. La presencia de Julia llenaba el espacio una figura firme, con ojos que guardaban respeto no dicho. No necesitaba decir mucho. Necesitamos a alguien como tú, su voz calmada, su invitación silenciosa pero clara. Si quieres, forma tu propio equipo. Moldéalo como lo veas. Sostuve el peso de sus palabras sin apresurarme ni retirarme. Necesitaré unos días, respondí con calma. La habitación permanecía en quietud entre nosotras. De vuelta en mi departamento, tomé una pequeña tabla de madera que había pintado antes una pizarra simple colgada cerca de la ventana. Con tiza había escrito una lista tranquila. Hoy beber agua, respirar, estar en silencio lo suficiente para escucharte. Las letras eran irregulares. El polvo se pegaba a mis dedos como un susurro. Mis días transcurrían en rituales silenciosos. Preparaba las comidas despacio, el tintinear de los platos llenaba el espacio vacío. Limpiaba las encimeras y barría el suelo acomodando libros y papeles con manos cuidadosas. Cada movimiento era una suave recuperación del control. No se hacían anuncios ni se enviaban mensajes al mundo más allá de estas paredes. Este espacio era mío, sin marcas de expectativas. El mensaje de Eric llegó breve y cauteloso. Pronto siguió el de Rebeca, su preocupación palpable incluso en el texto. Ninguno pidió favores ni simpatía, solo preguntaron por mi bienestar. Los invité a tomar un café sin alboroto. Hablamos poco de Peak Valley, rozando con silencio las heridas antiguas, con comprensión tranquila. Les dije, estoy aprendiendo a dejar de perseguir una verdad simple envuelta en capas que ambos entendían. Su presencia fue un ancla silenciosa, un recordatorio de que la conexión puede perdurar sin ruido ni exigencias. Cuando llegó el día de aceptar la oferta, mi carta fue precisa. Acepté convertirme en directora de operaciones regionales con una condición firme. Solo si mi antiguo equipo puede postular en igualdad de condiciones. No fue una demanda ni una súplica. Fue una afirmación de valor, un límite trazado con tinta clara. Mis dedos rozaron el anillo viejo que llevaba liso por años de ser testigo silencioso tanto del dolor como de la persistencia. Ese pequeño círculo guardaba historias que ninguna palabra podría capturar. Elegí un camino sin rencores ni disculpas. Entré en un espacio donde el respeto no se toma a la fuerza, sino que se concede con reconocimiento. En el tranquilo conocimiento de mi propio valor, encontré una fortaleza que no necesitaba voz. Comprendí que el cierre a menudo llega en gestos silenciosos en lugar de declaraciones estruendosas. El contrato desgastado yacía sobre la mesa frente a mí, las páginas suavizadas por el tiempo y el uso. Mis ojos se posaron en la cláusula de no competencia, las palabras firmes contra el papel, pero hoy estaban tachadas con una línea roja y audaz, una marca deliberada de rechazo. Ese solo trazo transformó una promesa vinculante en una reliquia de lo que ya no tenía poder. Con mano firme preparé una carta para acompañar la devolución del contrato. El mensaje fue breve e inflexible. Debido al desprecio de la empresa por mis derechos de duelo, me considero liberada de todas las obligaciones. Sin adornos, sin disculpas, solo la clara afirmación de mi posición. Doblé los documentos con cuidado, deslicé el sobre. La textura del papel se sentía más pesada que de costumbre, cargada con los años de silenciosa resistencia que representaba. Al sellar el sobre, pasé el dedo por la solapa como si sintiera el cierre asentarse entre mis yemas. Enviar el paquete de regreso a Peak Valley no fue solo una formalidad, fue un acto simbólico de recuperar el control sobre una historia escrita sin mi consentimiento. Días después llegó una carta oficial del departamento legal de la empresa. Su tono era formal, su lenguaje medido, pero bajo las palabras pulidas yacía una admisión innegable. Todas las reclamaciones en mi contra fueron retiradas. El papel crujiente confirmó el final de un capítulo que se había prolongado demasiado.
Saqué al cactus, mi compañero silencioso, al balcón por primera vez desde que me mudé. Sus espinas se alzaban afiladas contra la luz, raíces escondidas bajo la tierra, enredadas y desgastadas. Con cuidado deliberado lo trasplanté, podando las raíces viejas que ya no servían, dándole espacio para crecer libremente. El acto fue silencioso pero profundo, una pequeña renovación que reflejaba los cambios que se desarrollaban dentro de mí. Como el cactus estaba dejando ir lo innecesario, creando espacio para que la resiliencia echara raíces de nuevo. Aquella tarde me encontré parada junto al río Cascade. El agua fluía constante y pausada, serpenteando entre piedras lisas desgastadas por el tiempo. En mis manos sostenía una fotografía descolorida, mi antiguo equipo capturado en un momento lejano. Los bordes estaban doblados, los colores suavizados por los años, rostros a la vez familiares y distantes. Lentamente rompí la foto por la mitad. Un lado mostraba a Mónica y a mí. El otro llevaba al resto. La separación no fue por amargura, sino por claridad, un reconocimiento de qué mantener cerca y qué dejar ir. Observé cómo las mitades se deslizaron de mis dedos, llevadas suavemente corriente abajo. El agua abrazó lo que solté, moviéndolo más allá del alcance, pero sin borrar su existencia. No seguí con la mirada las piezas ni resistí su viaje. En cambio, me quedé en quietud, aceptando el poder silencioso de soltar. Aprendí que el cierre no es destrucción, sino discernimiento. Y en ese silencio encontré paz. He aprendido que no todo necesita palabras. La luz matutina filtraba suavemente a través de las cortinas, esparciendo patrones delicados sobre la mesa de madera gastada. Me senté junto hasta la pequeña ventana de mi nuevo departamento, una taza delgada de porcelana acunada entre mis manos. El té de hierbas era simple, sin azúcar, sin crema, solo calor sostenido en la frágil porcelana. Sobre la mesa, una pila cuidadosamente ordenada de cartas antiguas esperaba. Notas de colegas, un contrato desgastado y un mensaje de Julia, todos doblados con cuidado deliberado. Toqué cada uno ligeramente, acomodándolos de nuevo sin prisa ni ostentación. No había urgencia por borrar o revivir, solo un reconocimiento silencioso de los caminos que trazaban. Un pequeño cactus reposaba cerca sobre una repisa, su verde vibrante y afilado contra las paredes pálidas. Lo había trasplantado recientemente, recortando las raíces más viejas. Se mantenía firme y vivo, un testimonio de resistencia en la quietud. No necesitaba disculpas ni restitución. El valor que buscaba estaba en el silencio y la libertad de simplemente ser, sin ataduras a expectativas o juicios pasados. Cada día despertaba con esta presencia silenciosa, como el agua fluyendo sobre piedras lisas. No había prisa ni reclamos ruidosos, solo la persistencia constante del ser. Me apoyé en la baranda del balcón, el río Cascade serpenteando muy abajo. La luz del sol comenzaba a iluminar la superficie del agua, una celebración silenciosa sin fanfarrias. Una suave sonrisa tocó mis labios sin palabras, que la siguieran solo el pensamiento: estoy aquí, y eso es suficiente. La quietud me sostuvo en su abrazo gentil, un acto final de paz no logrado por confrontación, sino por una presencia simple y sin pretensiones.